2021. Hoy está con nosotros el excongresista Kenji Fujimori, hermano de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien ha tenido la amabilidad de venir con mascarilla, por supuesto, al set de 2021 para hablar de todo. Vamos a conversar de todo. Buenas noches, Kenji, gracias por estar acá. Buenas noches, René, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Vengo de el RIMAC, hemos estado haciendo diferentes actividades, apoyando la campaña de mi hermana Keiko. Pero antes de continuar, no puedo dejar pasar por alto lo ocurrido en el Braem y expresarle mis más sentidas condolencias a todos los deudos de este horrendo crimen, este horrendo asesinato macabro, que definitivamente nos hace recordar la década de los 80s y principios de los 90s. Tú y yo hemos vivido lo que son los cochebombas, estudiar con velas, porque Sendero todos los días se volaba una torre de alta tensión. Entonces, claro, pero esto es terrible, es macabro, es una desgracia, pero es distinto, es narcoterrorismo, es un fenómeno distinto, sin dejar de lado lo que vivimos, por supuesto, pero que lo vivimos hace mucho tiempo, y lo que ha pasado ahí ha sido una masacre, todo indica narcoterrorista. Es verdad, pero ¿qué te parece la utilización política del evento? ¿No? Porque también polariza la postura respecto al terrorismo en general y la postura respecto a este evento, ¿no? Tú has visto las redes sociales, eres usuario de las redes, y en medio del fuego cruzado los periodistas percibimos cómo se utiliza políticamente por los dos lados, ¿no? Bueno, uno no puede dejar pasar este tipo de sucesos. Definitivamente, los que hemos vivido la década de los 80s, cuando Sendero Luminoso todos los días mataba policías, militares, campesinos, el MRTA secuestraba personas. Obviamente, lo primero que se te viene a la mente son esos recuerdos, porque fueron momentos muy duros, muy difíciles, y obviamente la forma con la que han matado a esas personas se te pone la piel de gallina, René. Sí, claro, porque son compatriotas de unas zonas olvidadas del país, muy olvidadas, pero por otro lado, ¿cómo haría un eventual gobierno de tu hermana para aniquilar finalmente a esos remanentes senderistas hoy inmersos en el narcoterrorismo? ¿Cómo haría tu hermana? O sea, porque no hemos escuchado propuestas y en realidad los últimos gobiernos no han podido aniquilar a los remanentes narcoterroristas de Sendero Luminoso. Han pasado 20 años desde que mi padre salió del gobierno en el año 2001 hasta el día de hoy. Han pasado 20 años. Han pasado pero tu padre nos dejó eso, ¿ah? O sea, no acabó con el terrorismo porque nos dejó eso. Pero, ¿qué pasa? Entraron otros gobiernos y flexibilizaron el régimen penitenciario, y muchas bases que estaban al interior del país, bases militares, fueron desactivadas. Entonces, en ese sentido, no hubo continuidad. Ahora, ¿cómo se debe de combatir el terrorismo? Porque el Braem es una zona olvidada y se tiene que ver de forma integral. Tiene que haber presencia del Estado. ¿Es posible decir narcoterrorismo porque hasta en el término hay polarización? René, no hay presencia del Estado. Hay lugares donde no hay vías de acceso, no hay servicios básicos, no hay luz, agua, desagüe. Y obviamente ellos ven la única alternativa, digamos, de salida es la siembra de la hoja de coca. Claro. ¿No? Entonces, aparte de la presencia del Estado, se tiene que impulsar el programa de cultivos alternativos. Puede ser café, cacao, pero cítricos. Eso se dice todas las campañas, todos los gobiernos lo anuncian, y seguimos con por lo menos 150 hombres armados. En el gobierno de mi padre hubo resultados concretos. De 120.000 hectáreas se redujo a 40.000 hectáreas de hoja de coca a través del programa de cultivos alternativos, llevar la presencia del Estado a través de carreteras, servicios básicos. Eso es verdad lo que dices, pero mira, en esa campaña tan complicada, no puedo dejar de preguntarte también, tú dices en el gobierno de mi padre, pero en el gobierno de mi padre también se le vendieron fusiles a la FARC. Y salió en una conferencia de prensa con Montesinos vendiéndole armas a la FARC. René, terroristas también. René, siempre hay que ver el balance final. Que hubieron casos de corrupción, por supuesto que hubieron, pero hay que ver el balance final. ¿Cómo recibe mi padre el país en el año 90? El país tenía problemas de terrorismo, estaba Sendero Luminoso y el MRTA en su máximo apogeo.
había problemas de hiperinflación, Es había inobjetable, hay una gran había un diferencia. déficit de infraestructura. ¿Y cómo deja el país? Que hubieron casos de corrupción, por supuesto, pero hay que ver el balance final. Deja el país en el año 2001 y prácticamente ya estaba encaminado. Eso es inobjetable, Kenji. O sea, tu papá recibió desde el punto de vista específico del terrorismo un país y nos dejó otro. Pero, nos dejó tú sabes, otro René, con otros problemas. Tú sabes, René, o sea, nosotros siempre hemos hecho mea culpa, reconocimientos de errores. Por supuesto, que la tercera reelección, que mi hermana también ha reconocido que fue un error participar de una segunda reelección, y ella lo ha expresado públicamente. Sí, lo que pasa es que esos reconocimientos de errores son percibidos como no muy sinceros, porque primero les llaman errores y no delitos, y son delitos, y por otro lado parecen propiciados por cálculo político. Y te pregunto esto porque yo he conversado contigo, hemos hecho varios reportajes, Claro. Tú sufriste en carne propia. Soy testigo de eso, lo hemos conversado, el maltrato de tu hermana, lo sufriste en carne propia, te suspendieron del Congreso, te inhabilitaron, está en un proceso para que te inhabiliten por primero los mamaniaudios. me llevaron a dos dijiste, procesos de disciplina. Aquí te entrego mi cabeza en bandeja, y tú digamos, estabas muy afectado. Yo me acuerdo que conversé contigo, estabas con los ojos llorosos, te dolía mucho porque es tu hermana, era un problema infraterno, ¿no? Entonces, si a eso le sumas todo lo que tú sabías, todo lo que ocurrió en los últimos años, ya no estamos hablando, después regresamos del gobierno de tu padre, que es lo que creo que los ha unido, pero tú has visto cómo actuaron los 73 congresistas de Fuerza Popular en el Congreso pasado. Tú mismo has sido testigo de la conducta tan criticada, obstruccionista, etcétera. Lo de Saavedra, que también han pedido perdón. Todo esta montaña rusa en la que estuvo el país. Es más, muchas personas culpan a tu hermana, no digo todas, pero muchas, sobre todo los que van a votar por Castillo y los que van a votar en blanco, culpan a tu hermana de que estemos en esta situación, de que no se pudo hacer gobierno en ese momento, y tú lo denunciaste desde adentro, tú lo denunciaste, e inclusive entiendo que has ido al Poder Judicial a declarar con respecto al caso de lavado de activos de tu hermana. Claro. A ver, hay que poner todas las cosas en su contexto. Efectivamente, durante el año 2017-2018 enfrenté dos procesos de disciplina, de ahí me separan del partido, viene después la expulsión del Congreso. Entonces, obviamente una reacción natural era que tenía que salir a defenderme. Y estuve alejado de la política desde ese entonces. Prácticamente han pasado 2018 3 años. Me he dedicado al sector privado, a las redes de mercadeo, venta directa, venta por catálogo. Y te votaron del Congreso, los fujimoristas. Sí, te votaron. Por supuesto, me expulsaron del Congreso. Becerril hablaba pestes de tu papá. Muchos tuvieron palabras muy fuertes, fueron muy críticos, fue un momento muy difícil. Tu hermana bloqueó el indulto a tu papá, que es por lo que tú abiertamente Pero ¿sabes, René, luchas. ¿sabes, René, qué ha sido lo más duro que me ha tocado vivir? ¿Qué? El COVID. El COVID. Vamos a hablar de eso. Pues no te desvíes, Kenji. René, hay que poner las cosas en su contexto. Pero es que yo no puedo olvidar Porque, cómo sufriste tú, Kenji, René, por ese bloqueo del indulto. René, Entonces, las personas cuando tienen COVID y sabes que has dado positivo y tienes 20% de pulmón comprometido y tienes neumonía, tienes dos posibilidades, nada más. O la enfermedad avanza y te termina matando, o la enfermedad retrocede y te salvas. La posibilidad son 50-50. Y eso no lo decide el médico, la enfermera o la cama UCI. Eso lo decide Dios. Y cuando tú estás en esa situación crítica, obviamente tú dices, wow, yo no quiero dejar las cosas como estaban, no las quiero dejar así. Entonces, lo primero que yo hice al enterarme que tuve COVID fue llamar a Keiko. O sea, tú lo que me estás diciendo es que tu proceso de COVID te hizo reflexionar respecto a apoyar a Keiko, ¿no?
René, cuando yo caigo enfermo, yo la llamo a Keiko y le digo, Keiko, me ha dado COVID, llámala, dile a mamá, a papá que me ha dado la enfermedad, comunícate con mis hermanos y dile que vamos a guerrear esto todos juntos, que voy a luchar para salir de la enfermedad. Y si no hubieses tenido COVID, si no tenías COVID, no llamabas a tu hermana. En ese proceso, René, en ese proceso, te empiezan a dar muchas vueltas los pensamientos y te das cuenta que lo material, los cargos, lo que se dijo, lo que no se dijo, realmente pasa a segundo plano. Como dice el actor Denzel Washington, nunca vas a ver un carro de mudanza detrás de una carroza fúnebre. Por eso mismo, si no hubieses tenido COVID, no llamabas a tu hermana. René, cuando tú sientes el abrazo de la muerte, te das cuenta que el ego, el orgullo, las broncas, todo eso se desvanece. Todo eso desaparece. O sea, por eso, si no hubieses tenido COVID, de pronto no la llamabas. El COVID te ayudó en una reflexión existencial, mística, a... Cuando tú sientes que la vida se te puede ir, te replanteas toda tu vida. Y yo estoy recontra seguro que cuando Keiko dice que tuvo que pasar un momento muy duro, muy triste en el penal de Santa Mónica, lo sé, lo entiendo perfectamente. Al ser privada injustamente de su libertad, separada de sus hijas. Eso injustamente es discutible, es otro eje polarizador también, ¿no? Pero es un momento difícil que te hace reflexionar sobre tu pasado y tu presente. Por supuesto, pero yo pensaba que más bien lo que los había unido era su promesa de indultar a tu papá. Porque eso era tu lucha abierta, lo decías abiertamente, no con cálculo político, lo decías abiertamente. Y esa es una honestidad que la gente te reconoció. Porque por más que hay personas que no estemos de acuerdo con el indulto, otras que sí estamos de acuerdo con el indulto, lo decías abiertamente. Y Keiko bloqueó ese indulto, lo bloqueó. Y yo considero, René, que ahorita todos los peruanos, por principio, debemos de defender la democracia y la libertad, que está siendo amenazada por esta sombra comunista, por esta sombra chavista. Y todos tenemos que sumar fuerzas y cerrar filas en contra de esta amenaza. Tú ponte a pensar, nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, Pedro Cateriano, que siempre han tenido declaraciones, expresiones cáusticas contra mi padre y contra Keiko, durante varios años. Y en el caso de Pedro Cateriano, cuando han habido procesos de interpelaciones, él ha asistido al Congreso, él ha tenido también expresiones muy duras, pero han dejado de lado todas esas palabras críticas, ácidas, para poder salvaguardar lo más importante que tiene el ser humano, que es la libertad. Ahora, ¿por qué tú, como muchos peruanos, estás ya atribuyendo de saque de plano que no va a haber libertad con el gobierno del señor Castillo, que no es democrático que la gente vote por el señor Castillo? Porque ¿No es parte de la democracia votar por el señor Castillo? Por más que no estés de acuerdo o no estemos de acuerdo con sus postulados. Estamos en una elección. Y nosotros admite que es democrático votar por el señor Castillo. Nosotros somos respetuosos de que todos los ciudadanos vayan a elegir. Y así como somos respetuosos de que cada ciudadano elija por quién quiere votar, también somos respetuosos de la libertad de expresión, ¿no? Ahora, porque las mismas dudas sobre la democracia se ciernen en mayor o menor medida, eso depende de tu perspectiva, porque hay que tomar en cuenta la perspectiva, ¿no, Kenji? O sea, hay que tomar en cuenta dónde está uno parado, ¿no? Los mismos temores se ciernen sobre tu hermana, ¿no? Por su conducta reciente, por lo hecho por tu padre, por la parte negativa del gobierno de tu padre, que también, por supuesto, tuvo una parte positiva importante, pero en campaña los opositores sacan la parte negativa y también hay temores, muchos temores respecto a tu hermana, democráticos. Más o menos el esquema es que si tu hermana sale elegida va a tener como 100 congresistas a su favor, y si ya vimos lo que hizo con 73... A ver, en el Congreso nadie tiene mayoría, o sea, todo el Congreso está fraccionado. Lo que genera temor, simplificando, ¿no? O sea, digamos... Lo que genera miedo, temor por parte del lápiz es el discurso populista que ellos utilizan. Por ejemplo, no más pobres en un país rico.
Ese mismo discurso lo utilizó Hugo Chávez para llegar al poder. Y tu padre en el 90. Llegó al poder. Y tu padre en el 90 y mira, lo utilizó también. Y fíjate, entra Hugo Chávez y se quedó hasta que partió a la otra vida y entró Maduro y ahora nadie lo puede sacar. Está clarísimo, sí. Y mira, un país siendo más rico que Perú, que posee las reservas petroleras más grandes del mundo, lo han terminado destrozando. Y es por ese motivo que en el Perú el ejemplo de hay más de 1 millón de Venezuela venezolanos. es terrible, es clarísimo, es empírico, ahí está. Pero hay gente que no asume, como tú, que Castillo es lo mismo que Venezuela. O sea, eso es lo que es difícil de entender, ¿no? Incluso para mí, mis amigos, mi entorno social inmediato. René, si tú escuchas que dice que va a convocar una asamblea, que va a cambiar la Constitución, que va a prohibir las importaciones, ¿qué genera eso? Sospechas. Incertidumbre. Sospechas. Incertidumbre genera. Se genera sospechas igual que las sospechas que se genera tu hermana en otro sentido, ¿no? O sea, ese es el problema. Pero acá hay una gran diferencia. Mi hermana en el Congreso no tiene mayoría parlamentaria. Pero los grupos, las tiendas políticas que han llegado son más cercanos a el espectro político de tu hermana que al de Castillo. La única forma de acabar, René, con esta polarización, el país está totalmente dividido, fragmentado, lleno de odio. La única forma de acabar con todo esto es hacer que el Estado llegue a ese Perú profundo que ha estado totalmente olvidado, marginado durante 20 años. Tú te vas a la zona rural y vas a ver que ahí labran la tierra con vacas, mientras que en la agricultura moderna hay tecnología, todos los productos se van de exportación, tienen todo. Y obviamente esa diferencia, digamos, entre el Perú del siglo XXI y el Perú del siglo XV es lo que genera resentimiento, hay abandono. Pero entiendes que es resentimiento, es un Perú postergado, olvidado, que si bien a partir de, digamos, el esquema que nos dejó tu padre, el Perú creció, digamos, sacó buenas notas, la escuelita del Fondo Monetario Internacional, se redujo la pobreza después. Mira, es muy claro, de Ayacucho para abajo, nuestros compatriotas de Ayacucho hasta Puno, 70% con Castillo, 70%. Lo que pasa, René, que ¿Has visto lo que ha pasado en Cusco ahora con tu hermana? En estos 20 años no ha habido continuidad. No ha habido continuidad. Hay personas que no se han visto beneficiados por la presencia del Estado, porque el Estado simplemente se ha quedado en las grandes ciudades. Pero si tú entras a la zona rural, vas a ver que ellos viven sin luz, sin agua, sin desagüe. ¿Y qué genera eso? Desesperación. Por supuesto, y la pandemia también, ¿no? La pandemia ha revelado tú, por ejemplo, la fragilidad. ¿cómo te atendiste en el COVID? ¿Tienes seguro privado? No, yo no tengo seguro privado. Ajá. ¿Cómo te atendiste? ¿Cómo estuviste en la clínica? Estuve en la clínica. ¿Cómo hiciste para entrar y conseguir espacio? Bueno, tuve que hacer cola, ¿no? Porque obviamente todos los cuartos estaban ocupados. Todos los cuartos estaban ocupados. Entonces, apenas se desocupaba una habitación y tenía que entrar. Y si no tenías seguro privado, ¿cómo hiciste para entrar a una clínica? Obviamente tuve que solventar todos los gastos. Has dado en el clavo. Nosotros, porque también me incluyo, tenemos el privilegio de poder hacer eso, ¿no? Y claro, y es justamente esa brecha social lo que termina generando descontento, termina generando mucha duda sobre su clase política. Y la única forma de acabar con eso es hacer que el Estado llegue a esas zonas. Mientras el Perú esté dividido entre el Perú moderno y el Perú olvidado, siempre vamos a estar en esta incertidumbre en cada elección, es cada 5 años. Cada 5 años, ¿no? Cada 5 años. Sobre todo las elecciones en las que participa tu hermana. Mira, el pueblo siempre la lleva a la segunda vuelta. Eso es algo que hay que entender, ¿no? Porque a tu hermana la lleva el pueblo también, o parte del pueblo. O sea, son las cifras, es democracia. Vamos a una pausa y regresamos contigo, Kenji, por favor. Okay. Vamos a una pausa.
si es que tu hermana no ofrecía, no prometía, te repito la pregunta, indultar a tu papá, igual te hubieras acercado de nuevo. ¿Qué pasa si no prometía indultar a tu padre? A ver, René, tenemos esta amenaza comunista, tenemos al adversario político que quiere implementar el régimen chavista y quiere ponerle fecha de vencimiento. No puedo dejar de decirte algo, inevitable con respecto a lo del régimen chavista. Pero eso de la Asamblea Constituyente admite que es una receta de tu padre, ¿no? O sea, eso de bloquear, de cerrar el Congreso, convocar un Congreso Constituyente Democrático, Asamblea Constituyente. ¿Admites que es la misma receta que empleó Chávez viendo a tu padre que fue un antecedente? ¿Admites eso? La señora Uluarte, en el último debate técnico, ha propuesto una asamblea. De acuerdo, es una duda, por supuesto, es una amenaza a la forma en que el señor Castillo pretende hacer la asamblea. Esperemos que si es que ya el gobierno sea respetando el artículo 206 de la Constitución. Es una amenaza clarísima, pero en virtud de esta catarsis, digamos, ¿admites que tu padre fue quien creó esa fórmula a nivel regional? ¿Es así o no? Me remito a los hechos. Implementó la Constitución del 93, que es justamente la que ha mantenido el crecimiento económico. Pero lo mismo hizo Chávez, pues implementó la Constitución. O sea, al margen de los resultados, cómo se llega a una nueva Constitución es lo mismo que hizo tu papá. Hay una gran diferencia, René. La Constitución del 93 ha permitido que aparezcan los emprendedores de Gamarra, el Parque Industrial de Villa El Salvador, que aparezcan emprendedores. Entonces, ¿qué falló de la Constitución del 93? Porque es otro de los grandes ejes polarizadores. ¿Qué falló de la Constitución del 93? Es que durante los siguientes gobiernos, después de mi padre, hemos tenido gobiernos mercantilistas, donde prácticamente el Estado tenía más injerencia sobre la economía, el libre mercado, y eso ¿qué es lo que ha generado? Una serie de privilegios. Privilegios para unos pocos. Entonces, si acá tú quieres salir adelante, tienes que pertenecer a un club, a un gremio y tener tu contacto dentro del poder político, si no, no lo haces. ¿Para ti no pasa por cambiar la Constitución? ¿Y qué genera eso? Derechos para unos pocos. Y nuevamente, ese es el origen del descontento social, los privilegios. De ahí tienes la ley politizada. Un ejemplo, tú quieres pedir una licencia municipal o quieres hacer un trámite y el funcionario te dice, no lo vamos a admitir en ese tamaño de letra, en Arial, tiene que ser negrita. Te dice, la ley es la ley. Pero si lo quieres express, tiene un costo. Pero, ¿cuál es tu postura respecto a esta gran... Sí, estamos yendo tan rápido, René, que tú me habías dicho sobre mi padre, si yo estoy apoyando porque Keiko ha pedido el indulto. Mira, yo estoy apoyando justamente, así como lo está haciendo el señor Vargas Llosa, el señor Cateriano, lo está haciendo el señor Bruce, lo está haciendo el señor Rospigliosi, el señor Nano Guerra. Estamos apoyando porque justamente sentimos esa amenaza. Y yo no me quiero quedar callado. Yo hago redes de mercadeo, multinivel, me dedico a la venta por catálogo y somos más de 1 millón de personas, René, que estamos en este rubro. Obviamente, ante esta amenaza, en un supuesto negado, que lleguen al poder, seríamos más de 1 millón de personas que nos quedaríamos sin trabajo. Ahora, y ojo, René, yo no tengo ninguna intención, ninguna aspiración a cargo público. Yo no tengo ningún interés en ocupar un cargo en el Estado. De acuerdo, lo que pasa es que también se percibe como que ahora que tu hermana Sachi está haciendo campaña, es como que ya sale Keiko y tiene pues ¿Te acuerdas cuando el papá Ollanta Humala hablaba de repuestos, de Cantabre era un repuesto, ¿no? En esos términos. Es como si tú y Sachi están en la banca, ¿no? Esperando a la dinastía Fujimori, ¿no? La sucesión de Keiko. Es después Kenji, después Sachi. Eso también es una duda válida, una sospecha razonable. O sea, 3 gobiernos seguidos de Fujimori. Mira, René, la población es la que pone a mi hermana Keiko en la segunda vuelta. Eso es innegable. Entonces, acá la población elige. Ahora, muchos dicen... O sea, pero ¿no te parecería entonces poco saludable que tú postules las próximas elecciones y que tu hermana Sachi postule las próximas elecciones? ¿No te parece, o sea, me parece normal, democrático? Pucha, René, yo no sé si el día de mañana me voy a volver a enfermar de COVID. O sea, de acá a 5 años pueden pasar muchísimas cosas. Pueden pasar N cantidad de situaciones.
Acá a lo que voy es que todos los que creemos que tenemos a la amenaza al frente, estamos apoyando. El señor Carlos Brus, el señor Nano Guerra, muchos de ellos, el señor Rospigliosi, han salido a marchar, no solamente contra mi padre, sino contra Keiko. Entonces, si ellos han tenido la capacidad de dejar de lado los odios, los rencores, lo que se dijo, lo que no se dijo, yo que soy sangre, tengo la misma sangre que Keiko porque somos hermanos, ¿por qué no voy a ser capaz de dejar lo ocurrido en el pasado? ¿Pero han conversado eso? O sea, le has dicho que, Keiko, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me suspendiste del Congreso? ¿Por qué pusiste mi cabeza en bandeja? ¿Por qué bloqueaste el indulto a mi papá? ¿Por qué pusiste tu papá y de mí? Pero ¿le has dicho eso? Nos hemos dicho de todo, sin filtros, y nos hemos pedido perdón. Y tú no puedes pedir perdón con condiciones, porque tú no puedes decir, ok, te perdono de este día, de esta fecha a tal fecha, de ahí, de tal fecha a tal fecha. No. Pero te lo pueden volver a hacer, Kenji. El perdón con condiciones se llama disculpas. Entonces, quien perdona es el de arriba, y tú no puedes ponerle condiciones. Y admites que en campaña se percibe como un cálculo político, ¿no? O sea, en esta campaña somos un país muy... René, los reyes de la sospecha y... René, el vecino puede decir de todo, de la A a la Z. De ahí el vecino de la izquierda puede ser Pepito del Rajón. Pero ni Pepito del Rajón, ni el vecino de la derecha, que todo el día habla mal de uno, va a sentir lo que uno siente cuando realmente perdona. ¿Y cómo harías? O sea, hay un sector, antes de hablar de Pedro Castillo, ¿hablas con los Avengers? ¿Hablas con esos congresistas que también fueron desplazados por la mayoría fujimorista en el Congreso pasado? ¿Hablas con tus compañeros? Bueno, con la única persona que tengo comunicación es con Marvin Palma, pero no con el resto de... No con los demás, no con los demás. Ahora, tú me hablabas mucho del entorno oscuro en ese entonces de Keiko. ¿Te parece que el entorno de Keiko ha cambiado sustancialmente? O sea, es una pregunta clave porque tú conoces a los dos entornos. Sí, claro. Y Keiko misma la ha reconocido que durante el encierro que ella pasó en Santa Mónica, ella ha reflexionado muchísimo, incluso ha pedido perdón a la población por lo que se hizo y por lo que se dejó de hacer. Y yo sí siento que Keiko ha cambiado. Ahora es más reflexiva y yo estoy convencidísimo. ¿Cómo era antes? ¿Cómo fue del 2015 al 2019? ¿Cómo era Keiko? ¿Cómo era tu hermana? Yo creo que ¿cómo era? No escuchaba mucho, pero ahora Keiko ha cambiado muchísimo. Ese proceso duro, complicado, que le ha tocado vivir, obviamente, a uno... Un punto de quiebre. ¿Consideras realmente que fue un punto de quiebre? René, todos pasábamos por momentos difíciles donde tocamos fondo. Y la persona que te diga que tocar fondo o el punto de quiebre no te cambia, es mentira. Ahora, pero has abandonado los Avengers, ¿no? Porque los encabezabas, era un grupo compacto, sólido. Desde que salí del Congreso, me he dedicado a la actividad privada, me he dedicado a las redes de mercadeo y me siento feliz, estoy contento. Bueno, entonces el COVID es tu punto de quiebre. Keiko tuvo un punto de quiebre en la cárcel y tú tuviste un punto de quiebre con el COVID. No son cosas banales, ¿no? Pero esos son, digamos, los puntos de inflexión para René, cuando fluir. Uno no ha pasado por el proceso COVID y uno cree que no pasa nada. Pero cuando te da el COVID y te da un COVID con síntomas, realmente te marca. Realmente te das cuenta que te crea un antes y un después. Y ahí realmente reflexionas y tú dices, caramba, lo que pasó en el pasado es segundo plano. Escúchame, hay mucha gente que está muy molesta
sobre todo nuestros compatriotas de Ayacucho hasta Puno, por el terruqueo. ¿Qué piensas tú del terruqueo, Kenji, tú, que has vivido el fuego cruzado justamente cuando te enfrentaste a tu hermana hace varios años, hace 3 años? ¿Qué piensas del terruqueo? Más bien yo criticaría cuando a mi hermana le tiran piedras. También, por supuesto. Yo criticaría esas actitudes. También, pero ¿qué piensas tú del terruqueo? Yo criticaría cuando le tiran piedras, cuando a tus colegas le meten patadas, lo tratan con actitudes agresivas. ¿No? Entonces... estamos en un fuego cruzado, Kenji. Tú puedes estar en el fragor de la campaña, puede haber intercambio de palabras de todo nivel de intensidades, calibres, pero llegar a la agresión física, eso no se puede. Es una frontera. Para terminar, ¿cuántos procesos judiciales, en cuántos estás inmerso? Limasa están por hacer la acusación. También estás inmerso en eso tú personalmente. Tengo 2 procesos y como mi hermana siempre hemos dado la cara. Nunca nos hemos corrido a los procesos judiciales. Ahí está. Eso es verdad, eso es verdad. Un último mensaje a los votantes de Pedro Castillo, de los que son de Ayacucho hasta Puno, que es el grueso de los votantes de Pedro Castillo, son nuestros compatriotas de la sierra. ¿Qué le dirías a ellos? Que Keiko, de llegar a la presidencia de la República, y estoy seguro que va a llegar a la presidencia de la República, ella va a gobernar para todos, incluso para ellos. Llevándole, eso debió ser siempre, ¿no? Incluso llevándole los servicios básicos, la luz, el agua, el desagüe, que tanto clama la población, los títulos de propiedad a través de COFOPRI. Se va a activar el banco de materiales, se va a apoyar a la pequeña agricultura a través del banco de insumos, para que los pequeños agricultores puedan... De acuerdo, eso es a la vena, pero admites que el indulto a tu papá es un privilegio, ¿no? Así como el indulto a Tauro Humala del otro lado. Son privilegios, ¿no? He dicho, si la salud de mi padre se ve vulnerada, tendré que tomar una decisión. Muchas gracias, Kenji, gracias por estar aquí. Cuídate, porque también las aglomeraciones que vemos en ambas tiendas políticas son terribles y no contribuyen a pasar esta crisis sanitaria. René. Lo has vivido en carne propia. Lo he sufrido en carne propia. Muchas gracias por estar aquí, Dios Kenji. te bendiga, René. Igualmente, vamos a una pausa y volvemos con...